para nosotros estar con ustedes en este tiempo, un tiempo en donde podemos alabar y adorar a nuestro Señor por todas sus obras, porque Él es digno de toda gloria y honra. Te invito a que ahí donde estés, te levantes, uses tus palmas, uses tu voz para adorarle, alabarle y darle la gloria solamente a Él. Así sea, Señor. Amén y amén. Vamos con tus palmas. Porque Él siempre es fiel con cada uno de nosotros y te damos gracias, Padre. Vamos. Amor es
más de ti, Señor. Tú eres santo, santo y santo, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Dile. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, Padre. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar reunidos en sus domicilios para que a través de estos medios de comunicación podamos escuchar la palabra de Dios que viene de su corazón para enseñarnos y para guiarnos por el camino que Él desea que nosotros andemos. Les mandamos un abrazo con mucho cariño a toda Amistad Cristiana Jusco. Gracias por reunir a sus familias en sus hogares y pues vamos a disponernos a escuchar este mensaje. Y pues para ello, pues yo les quiero comentar algunos detallitos. Por ejemplo, el que si usted en algún momento ha escuchado la palabra, la expresión, Dios abrirá puertas, ¿sí? Pues yo también, fíjense que yo también la he escuchado e incluso pues la he dado a las personas cuando están pasando por diferentes circunstancias. Eso es familiar regularmente en nuestro círculo de cristianos, y aún para los que no lo son, pues sabemos que Dios respalda nuestras oraciones, nuestro anhelo para que esas personas, si están pasando por alguna adversidad, puedan conocer que Dios abre puertas. Entonces, pues Dios es todopoderoso porque Él todo lo puede, así de que pues tengamos fe, tengamos confianza en que así es, y que si usted dice esa expresión a aquella persona que ama y que está pasando por algún problema, dele la palabra de bendición. Dios abrirá puertas y es un alimento para nuestra alma y para que conforte nuestro espíritu, y sobre todo pues para que nos anime a seguir adelante. Así que pues Dios es todopoderoso y Dios es fiel y verdadero. Hoy quiero compartirles una enseñanza que Dios me ha dado, sin antes pues poner en práctica y poner por obra la palabra que hoy nos da para orar y poder poner en sus manos este tiempo. Así de que yo les voy a leer una porción de la Biblia que está en Apocalipsis 7:17, donde dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa palabra, ¿no? Porque Dios es, como decíamos, es verdadero. Él es el Cordero. Él nos pastoreará. Aparte de que es un Cordero, pues Él nos pastoreará y nos guiará, dice, que a fuentes de aguas de vida. Así que si usted está pasando por alguna situación en donde sus lágrimas corren por su rostro, por algo que esté pasando, no se olvide de la palabra. Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros. Pues vamos a poner por obra esta palabra. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos has dado gran bendición al poder escuchar esta palabra que viene desde tu corazón. Gracias porque nosotros lo podemos disfrutar con un gran anhelo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos das ese alimento constantemente para que nosotros no carezcamos de ese alimento espiritual. Gracias por la bendición de dárnoslo. Gracias por la bendición de poderlo compartir ahí en los lugares donde se encuentran todas las personas que están escuchando este mensaje. Bendícelo, Señor, y guarda, Señor, esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros para que lo podamos poner por obra, porque tú eres nuestra guía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Pues quiero decirles que si en algún momento también habrán escuchado de la muralla china, que yo creo que ya hace mucho tiempo que
que pues nos escucha quizá porque hace mucho tiempo que dejé la primaria, ¿verdad? Pero bueno, en las escuelas las enseñan y es una gran fortificación. Y esta muralla china pues fue construida hace muchos años debido a que padecían los habitantes de ahí amenazas por el imperio chino para conquistarlos y obviamente pues eran enemigos de ellos, ¿no? Entonces por eso es que ellos construyeron esta gran muralla china, la cual pues todavía existe, ¿eh? Entonces, pues si hemos observado cuando hemos salido de la Ciudad de México, en algún momento, por lo menos cuando yo he ido a algunos lugares, me he encontrado con unos grandes arcos en donde ya sea que me dan la bienvenida o que me dicen vuelva pronto. Entonces, esa es una parte en donde pues hay una situación en donde podemos ver que somos afectos a la llegada o que nos dicen que regresemos pronto a ese lugar de bendición, ¿no? Y bueno, pues actualmente también cada ciudad, por lo menos pues aquí en México, no están las ciudades separadas con murallas, como les platicaba de la muralla china. En Europa hay todavía ciudades que se conservan todavía esas murallas y sirven ya nada más como atractivo para los turistas, para que veamos y sepamos la historia del por qué están esas murallas o esas fortificaciones en esas ciudades antiguas. Pues aquí en México no las hay, simplemente les decía, pues divide un arco, si es así, una pancarta en donde nos dan la bienvenida, y eso no es para proteger de los enemigos, simplemente es algo simbólico, ¿no? Entonces, pues la palabra puerta se usa simbólicamente como medio de entrada a bendición. Así que cuando usted vaya a Villa del Carbón y vea bienvenidos a Villa del Carbón, pues usted va a tener gran bendición en ese lugar porque se come riquísimo. Los habitantes de ahí, pues somos muy afectivos, nos gusta recibirlos con gran cariño. Entonces, pues esa es la palabra que se usa simbólicamente y lo que quiere decir puerta. Así que, pues estas murallas, las murallas antiguas que les platicaba, pues eran esenciales, ya que daban seguridad a los moradores que habitaban en esas ciudades porque regularmente pues eran atacadas por invasores que querían apoderarse de sus tierras, de sus pertenencias y lo peor de todo era que pues a la gente la mataban o se la llevaban pues en cautiverio. En las murallas de las viejas ciudades, en el tiempo del libro que vamos a leer parte de él, de Nehemías, es donde pues contaban esa muralla, contaba con grandes puertas para entrar o salir de la ciudad. Y pues a través de este libro podemos encontrar una vida maravillosa y tan rica de enseñanzas que de veras los invito a que podamos leer ese libro detenidamente en nuestros hogares. Pues este hombre del que les platico, que es el libro de Nehemías, resulta que pues se entera, sabe de alguna noticia y dice que él se enteró que las murallas de Jerusalén habían sido destruidas. Y bueno, quiero informarles como parte de la historia que este libro se escribe entre los años 424 a 400 antes de Cristo. También pues que este libro fue extraído de los diarios personales del mismo Nehemías y que debido a la infidelidad que tuvo el pueblo de Israel hacia Dios, él los disciplinó. ¿Ha escuchado hablar de esta palabra, disciplina?
¿A qué le suena? Pues Dios los disciplinó, permitiendo que fueran llevados en cautiverio por 70 años. Así que pues Nehemías se entera de lo que había pasado. Él vivía en Babilonia y tenía un puesto muy importante, era nada menos que el copero del rey. Así es que vamos a leer en Nehemías 1, del 1 al 3, que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué impresionante, ¿no? Cuando se recibe una noticia de tal magnitud, porque dice ahí en el versículo 3 que están en gran mal y afrenta porque el muro de Jerusalén estaba derribado y las puertas quemadas a fuego. Y en el 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no iba a sentirse así Nehemías al enterarse de esta situación? Nehemías indiscutiblemente amaba a su tierra. ¿Quién no, verdad? A él le dolía en su corazón todo lo que estaba oyendo decir de lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Quizá alguno de nosotros que no somos de la Ciudad de México extrañamos el lugar de donde nacimos. Y los mismos de la ciudad que por alguna circunstancia tuvieron que salir de aquí y que se fueron al extranjero, regularmente añoran en su corazón el poder estar con la familia, el poder estar aquí en su país y disfrutar de todas las bendiciones que Él nos ofrece. Bueno, pues ese es un amor importante hacia el lugar de nuestros antepasados, así como Nehemías. Entonces, pues él amaba tanto a su lugar, Jerusalén, que le conmovió tanto en su corazón el por qué estaba pasando la gente de ese lugar, pues esta problemática, ¿no? Entonces, pues tal vez cuando hablamos a algunos parientes o amigos que se quedaron en esas ciudades o en los pueblitos y nos enteramos de la situación, de verdad, pues que lo sentimos en nuestro corazón, porque quizá no la están pasando muy bien, porque están pasando por situaciones que nos duelen. Entonces, eso es lo que nos causa a veces saber que pues hay gran problemática en ese lugar donde nosotros nacimos, y así estaba Nehemías. Nehemías pues estaba enterándose. Nehemías no vivió en Jerusalén. Él vivió o vivía en Babilonia, así de que ¿por qué tenía que afligirle tanto en su corazón las condiciones de su tierra? Bueno, pues porque era el lugar de sus padres, de sus antepasados, y amaba esa tierra, ¿no? Él estaba pues muy preocupado por la situación en que se encontraban sus hermanos, los israelitas, y dice aquí pues que ellos no la estaban pasando bien. Entonces, pues cuando nosotros nos enteramos de estas circunstancias, pues nos duele, ¿no? De lo que está pasando con con ciudadanos,
con nuestros hermanos, simplemente de lo que se habla aquí y allá, de la problemática entre un país en otro. Entonces pues nos duele, ¿no? Porque a lo mejor ahí tenemos algún familiar y nos sentimos tristes por lo que ellos están viviendo. Y pues Nehemías estaba tan abatido que dice en la palabra que acabamos de leer, y lloré. Luego, ahí en el mismo versículo 4 dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y también en el 5, vamos a leer el 5 y 6, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, pues es una oración tan maravillosa cuando vamos ante la presencia de Dios para mostrar nuestro arrepentimiento y para encontrarnos con Dios, para que Él tenga misericordia de lo que hay en ese lugar de donde está pasando las personas por la problemática. Entonces, ¿qué motivo más faltaba como para que Nehemías estuviera triste? Pues no, eso le afligía mucho. Sus hermanos no la estaban pasando bien. ¿Qué es lo que a usted o qué es lo que a mí pudiera afligirme al grado de sentirme triste, de llorar e inclinar nuestro rostro al Dios Todopoderoso, orar a Él para que se apiade de lo que estamos pasando, de lo que están pasando, de lo que nos hemos enterado que está pasando con todo el mundo? Quizá estén pasando por situaciones de enfermedad, de falta de trabajo, de pobreza, en fin, tantas cosas que pudieran estar pasando, pero solamente Dios es fuerte, poderoso, misericordioso, que nos da en abundancia lo que necesitamos. Así que no cree que eso sería motivo suficiente para entristecernos y orar a Dios para que Él abra puertas. Suficientes, demasiadas. Dios abrirá puertas para que la situación de todos los que estemos pasando por algo mejore. Por los que están fuera, por los que estamos aquí cerca, por todos simplemente aquí en nuestras casas, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, en fin, todos podemos tener alguna circunstancia donde podamos estar afligidos y que nuestro corazón se sienta triste al grado de llorar. Entonces es el momento de expresar y decirnos a nosotros mismos, Dios abrirá puertas y Dios las abrirá. Pero sabe, la mayor tristeza y dolor que puede causar, y estaba reflexionando en eso, es saber que la gente está alejada de Dios, viviendo constantemente por esos ataques del enemigo, cegado por la falta de entendimiento en la palabra de Dios, porque Dios es todopoderoso y que Dios puede levantar esas murallas para que nosotros seamos protegidos. Entonces, pues Nehemías dice que se sentó a llorar. Nehemías se sentía como si él estuviera ahí en ese preciso momento, se identificaba con la necesidad de la gente. Cuando nosotros vemos que la gente sufre,
eso nos lleva a actuar. Fíjense, yo he escuchado y no más, es necesario y cuando nos piden una oración por la persona que está enferma, es el momento, es inmediatamente, no es esperar a que llegue el tiempo de la oración, a que sea mi horario de estar en la presencia de Dios, no, sino en ese momento, como decían Nehemías, de día y de noche, estar orando por las personas, y en ese momento es inclinar nuestro rostro y orar al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos, para que escuche nuestra oración y esa palabra de bendición de que Dios abrirá puertas pueda estar en el corazón de aquella persona a la que pidió esa provisión para la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos actuar, ese es el actuar que Dios nos mueve a reconstruir murallas, a dar a conocer a Cristo, a que esa persona se fortalezca en Cristo para que ese dolor pues aminore o tenga la confianza y la fe en que Dios va a hacer. Pues bien, en el libro de Job, también leía, en Job 1:4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y aconteció, en el versículo 5, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no había estado en las fiestas de sus hijos. Entonces no había razón aparente por qué preocuparse, porque pues él seguramente pues no los veía, pero él decía, porque quizá habrán pecado. Es por eso que por eso que Job los santificaba y pedía perdón por ellos, ¿no? Porque quizá habrán pecado, ¿no? Y usted sabe que en alguna fiesta, pues regularmente a veces pues no hacemos muchas cosas o hacemos muchas cosas con las que Dios no está de acuerdo. Entonces, por eso es que pues nosotros debemos de arrepentirnos. Entonces, pues Nehemías estaba igual de conmovido así en su corazón. Yo le quiero preguntar ahora, ¿está triste ahora su corazón? Tristemente y en la actualidad nuestro mundo está así, sin protección, sin aquellas murallas que nos permitan estar fuera de peligro por los ataques del enemigo. No son los ataques con armas de fuego, no, actualmente no son esos ataques. Los ataques son del enemigo que actúa sutilmente y nos roba esa paz y viene a apoderarse de nuestra tranquilidad, de nosotros mismos, ¿no? Porque nos puede cautivar con tanta situación que a veces pues corremos el riesgo de desviarnos. Por eso nosotros como padres levantémonos cada mañana y orar por nuestros hijos para que ellos sean apartados de cualquier tentación y que Dios abra puertas para que sean guardados de cualquier ataque del enemigo, que ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora sino a aquellos más susceptibles, a aquellas personas, a aquellos jóvenes que se apartan de alguna manera de la palabra de Dios, es que la conocen, y si no, pues darles a conocer para que ellos no tengan ya más riesgos de poder ser atentados con ese enemigo de Dios. Por eso, pues aquí Nehemías estaba triste y él oraba, ¿no? En Nehemías 1:11
Dice, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, antes también pues de ir a cualquier lugar, debemos de orar a Dios para que Él nos fortalezca si vamos a buscar trabajo, que hallemos gracia delante de la persona si vamos a los médicos para pues enfrentar o ir a que nos interpreten algunos estudios, orar a Dios para que todos, que salgamos librados de cualquier peligro y también pues que Dios nos fortalezca en estos tiempos y en todos los tiempos. El mover de Dios se desarrolla efectivamente en el momento en que Nehemías ora. Y efectivamente, Nehemías es enviado por Dios a Jerusalén a reedificar los muros. En Nehemías 2, del 1 al 6, vamos a ver cómo es que pasó esta situación. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y las puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces es así como suceden las cosas, que es enviado Nehemías para reedificar los muros de Jerusalén. Es difícil levantar pues murallas, ¿no? Levantar piedras ya pues demolidas o calcinadas, volverlas a colocar, y muchas veces hay quienes pues no quieren hacerlo porque dicen que es mucho más trabajo o dicen que no les interesa reedificar lo que ya había sido derribado. Y así es en el mundo secular. Al enemigo no le interesa que nos levantemos y mucho menos que seamos ayudados para que esto suceda. Mientras más seamos imperceptibles a los ojos de los demás por nuestras necesidades, pues mejor para este enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque a él le conviene que nosotros vivamos así, caídos, tirados en el suelo, ¿no? Así como esas piedras derribadas, así nos quiere ver el enemigo. Pero para Dios eres muy importante, y para eso Dios usó a Nehemías. Y también quiero decirte que te tiene a ti y que me tiene a mí para que nosotros seamos sensibles a las necesidades de los demás y podamos juntos nuevamente levantar murallas para ser protegidos de los dardos del enemigo. Dice la Biblia nuevamente en Nehemías 2:11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba.
Entonces ahí Nehemías pues estaba ya listo, ¿no? Haciendo el recorrido para poder hacer el plan, porque si, como les decía, si ustedes leen el libro de Nehemías, tiene grandes enseñanzas y Nehemías es un líder, un gran líder que también pues fue liderado por Dios, ¿no? Porque solamente con Dios es como podemos salir hacia adelante. Entonces él fue enviado por este rey, pero gracias a la oración, a la misericordia de Dios. Entonces, pues recordemos que habían pasado ya 80 años que Nabucodonosor se había llevado a casi todo el pueblo de Israel en cautiverio, pero no sin antes, o sea, no fue nada más así porque sí, sino que Dios permitió que pasara esto porque Dios les había advertido a los israelitas a través de sus profetas que se volvieran a Él, que se apartaran de sus malos caminos. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? Pues yo te aconsejo que escuches la palabra de Dios. No, ahorita no tengo tiempo. Entonces, pues ese pueblo de Israel no quiso oír y sus oídos se volvieron sordos. En el Salmo 81 del 11 al 14, pues lo vamos a leer, les quiero compartir esto que dice: pero el pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo, fíjense lo que dice Dios, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un momento, en el momento en que Dios nos habla, en el momento en que Dios nos dice, apártate de esos caminos. A veces pensamos que el desobedecer pues no tiene tanta importancia. La tiene y tiene tanta que es muy, pero muy grave porque lo estamos haciendo delante de Dios y por supuesto que tiene consecuencias como las tuvo en este tiempo el pueblo de Israel. La desobediencia, sin darnos cuenta, a veces nos va debilitando poco a poco, al grado de que de repente, ya nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno, y eso hace difícil poder escuchar la voz de Dios que nos invita a volvernos a Él. Pero efectivamente, sí, el pueblo de Israel estaba pasando mal. Efectivamente, usted o yo la estamos pasando mal. Las ciudades del mundo la están pasando mal. Pero he aquí las buenas noticias. Ahora el pueblo regresaba como lo había dicho el Señor a través de Jeremías, de uno de sus profetas, como lo leímos anteriormente, ¿no? Que él había hablado al pueblo de Israel a través de sus profetas para que se volvieran a él. En Jeremías 33 dice así: porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Al igual que en la antigüedad como para hoy, Dios no retarda el tiempo para cumplir su palabra. Él dice que hará volver, y esa es la promesa, de que hará volver tu corazón y mi corazón a su corazón. Esa es promesa de parte de Dios. Así que a través del recorrido que hace Nehemías, nos describe paso a paso cada sección del muro que será reedificado y las puertas que se habilitaron. Es muy extenso. Es muy extenso y pues no lo vamos a leer en este momento porque pues es muy largo. Por eso les reitero la invitación a leer este libro. Tiene grandes y maravillosas enseñanzas y cuando usted va imaginando ese camino de verdad que nos da
un panorama tan amplio de cómo es Dios, tan maravilloso que usó a varias personas para que esas murallas y esas puertas calcinadas fueran restablecidas. Luego en el capítulo, pues en este capítulo 3 de este libro de Nehemías, pues se mencionan los nombres. Fíjese, hasta eso nos da, ¿no? La significancia que tiene en que los nombres estén escritos. Dice también que cerciórese de que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No por obras, sino porque nosotros reconocemos a Dios como nuestro Dios todopoderoso, el que salva nuestra vida, el que nos restaura y el que nos da una vida llena de abundancia. Entonces, como hasta eso, pues Dios tuvo cuidado, ¿no?, de que se nombraran a aquellas personas que estuvieron reedificando esas murallas. Así es de que esas puertas por las que caminó Nehemías, de las cuales pues solamente vamos a ver dos de ellas. En Nehemías 3:1, que dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Jerusalén era una ciudad muy grande y por lo tanto, pues muchos caminos llegaban a esa ciudad. Por eso requería de muchas puertas alrededor de esa muralla para proteger a la ciudad. Entonces, por eso es que necesitaban varias puertas, y de hecho pues son 12, de las cuales pues están mencionadas en la Biblia. Bueno, algunas, creo que 2 no, pero bueno, están esos nombres de las puertas. Y si analizáramos cada uno de nosotros, la forma en que se describe a Israel después de que fue atacada la ciudad por los enemigos, dice que estaba destruida. Eran solo escombros. Así que hoy quiero decirle a usted que me escucha: permítale al Señor en esta mañana hacer un recorrido a través de toda su vida, a través de mi vida también, y que nos haga pensar, reflexionar en qué condiciones estamos o en qué condiciones estábamos cuando Él nos encontró. Pensemos qué tipo de escombros éramos cuando Él estaba ahí. ¿Qué tipo de ruinas donde pareciera que pues ya no hay nada que hacer? Que esto es un trabajo que no vale la pena. Pero para Dios no. El Señor se mueve a misericordia y Él nos rescata, como lo hizo con usted, como lo hizo conmigo, como lo hará con aquellas personas que acepten venir a Cristo. Qué maravilloso es eso. Pero eso solo sucede si usted le permite a Dios hacerlo. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso eso. Así que permítale al Señor hacer ese recorrido. Entonces volvamos a la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas recibía este nombre porque por allí entraban las ovejas destinadas a ser sacrificadas en el templo provenientes de Belén.
Esto es lo más conmovedor porque Dios proveyó de lo más preciado de su ser, su Hijo Jesucristo, para que entrara por esa puerta y ser sacrificado para que usted y yo tuviéramos salvación. Nuestro Señor Jesús, como Cordero, es ofrecido por los pecados de los hombres. El Señor Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, sufrió la muerte por nosotros y derramó su propia sangre por cada uno de nosotros. A través de esa preciosa sangre nos limpia de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús se le llama el Cordero de Dios porque Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Nehemías entonces se dolía tanto en su corazón por la destrucción de las murallas, porque sus hermanos, los israelitas, estaban desprotegidos. Quiero preguntarle otra cosa. En algún momento, incluso ahora, ¿ha sido presa de alguna circunstancia en la que se sienta desprotegido? Como aquella ciudad de Jerusalén, que sus murallas estén siendo derribadas o que hayan sido derribadas y que diga, ya no puedo más. Todo el mundo pasamos por situaciones que nos aquejan diariamente. Enfermedad, falta de trabajo, pérdida de algún ser amado, problemas en nuestro matrimonio. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Todos pasamos por esas situaciones. Pero el Señor te dice ahora, en Juan 10:7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a decir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así pues, el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué maravillosa escritura. Y como les decía al principio de este mensaje, si hemos escuchado esta expresión, Dios abrirá puertas. Dios es la puerta de las ovejas. Efectivamente, hoy Dios nos invita a que reedifiquemos esos muros que han sido derribados y que entremos por la puerta. El Señor es la puerta. Sabes, si tú has desviado el camino de Dios y si por primera vez escuchas este mensaje que Dios es la puerta, de donde vendrán bendiciones, no dudes, entra por ella. Como leíamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entra por esa puerta. Cuando Nehemías hacía el recorrido por las ruinas de las murallas de Israel, algunas personas se enteraron y quisieron persuadirlo de que no siguiera con la idea de la reconstrucción. Nehemías 6:2 dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacernos mal. ¿Qué nombre puedes darle a esa oposición que impide que entres por esa puerta? ¿Quieres ponerle un nombre? No tengo tiempo,
Me van a quitar de mis diversiones. Lo dejo para después. Esos son los nombres, y muchos. Esos son los nombres que pueden estar oponiéndose a que nuestras murallas puedan ser reconstruidas. Esos son los enemigos. A Nehemías no le impidió seguir con la reconstrucción. ¿Sabes por qué? Porque la obra es de Dios. Y cuando Dios te envía, Dios te da todo para que puedas llevar a cabo esa obra. Esta obra era de Dios, porque Dios proveyó de todo lo necesario a Nehemías para que se reconstruyera esa muralla. Es más, hasta dice que le dio material para que él construyera su propia casa. Así pasó con Nehemías. Dios, a través del rey a quien servía como copero, le proveyó de todo. Dios no te envía a reedificar murallas sin darte las herramientas necesarias para hacerlo, porque es la obra de Dios. Y por último, sabes que al entrar por esa puerta que es nuestro Señor Jesús, hay otra de las puertas de las que te hablaba. En Nehemías 8, 1, 2, 3, 5 y 6 dice que había una que se llamaba la puerta de las aguas. Estaban todos atentos cuando se leyó la palabra de Dios y su vida cambió. Y dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. En el versículo 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor, nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted eso? Que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, corren por sus mejillas lágrimas. Es la sensibilidad del Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón. Así estaban esos israelitas. Lloraban porque estaban entendiendo la palabra que el sacerdote Esdras les estaba leyendo. Había entendimiento en esa palabra. Entonces, yo soy la puerta. Cuando entremos por esa puerta, habrá gozo, nos alegraremos y estaremos experimentando el cambio de vida, la vida que Dios nos ofrece. Dios, a través de su muerte, sepultura y resurrección, nos ha dado la oportunidad de que esas murallas se reedifiquen para su gloria, para alabarle en todo momento y agradeciéndole el favor, su favor por habernos perdonado de nuestros pecados. Así que si ese es ese momento, día santo es el Señor nuestro Dios. Día santo es hoy a Dios, porque la palabra es viva y porque llega a nuestros corazones para que esas murallas que habían sido derribadas hoy se reedifiquen y entremos por esa puerta, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Y si aún dice, todavía hay algo, es que yo no sé el camino. Pues he aquí, mire la palabra de Dios que dice en Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué maravilloso mensaje. No sé si usted esté conmovido por esta situación. Yo sí lo estoy. Estoy emocionada porque Dios no solo me da una oportunidad, Dios me vuelve a dar otra oportunidad para volver a Él, para reedificar esas murallas, para poder entrar por esa puerta, porque yo soy la oveja que puedo entrar a través de esa puerta
y Dios me acogerá entre sus brazos y me dará esa vida que yo necesito. Dios abre puertas, pero hoy está Dios aquí tocando su corazón para que le abra esa puerta. Así que como conclusión le quiero compartir que Dios mira el corazón de las personas cuando éstas son afligidas por las condiciones de las demás y Él obra a favor de ellos para poder ser portadores de soluciones. Nosotros debemos involucrarnos en ese plan perfecto de Dios para la reconstrucción de murallas que han sido derribadas por el enemigo de Dios. Y lo más importante, estar atento al llamado, a ese llamado que Dios nos da, que nos invita a entrar por la puerta, porque el Señor Jesús es la puerta. Muchas gracias. Buenas tardes. Les amamos con todo nuestro corazón. Dios es la puerta y Dios abrirá puertas para que sus problemas y los míos puedan encontrar una salida. Hasta pronto.